noches, mañanas a todos. Estamos acá presentando este video que viene a ser una propuesta para la integración de los mapas que viene desarrollando la lógica global convergente. En este planteo que quiero proponerle a los receptores es la idea de desarrollar lógicamente una metodología que permita integrar esos mapas en la biología, ¿sí? Y a su vez en esa conexión con el receptor Tierra. Para eso, bueno, vamos a hacer una intro, tengan a bien siempre recorrer los videos y todo el desarrollo que está haciendo Alejandra Casado en este campo, porque bueno, es la precursora en su abstracto y en lo concreto de todo esto. Y bueno, tengan a bien siempre ver el video que lanzó en enero de 2016 Ale, y este es una idea que complementa, que es un cuadro más a este desarrollo de la lógica global convergente. Para empezar vamos a ubicarnos en tiempo y espacio, en órbita. Estamos en el día 30 de enero de 2016. 30 tiene a los tres personajes, ¿sí?, en el punto cero, en conexión con el receptor, y la recreación de un potencial que es este año justamente. A su vez, en negativo tenemos menos 336, ¿sí?, todo ese plano mental en el potencial, y tenemos los años, obviamente. Los años que van a estar informando 2015 hoy, 395, la lógica que aparece entre la neurología, o sea, el propósito que aparece entre la neurología y la lógica. 2014 ya está informando el punto hiperconvergente al campo de potenciales en un punto cero lógico. 2013 ya tiene un desarrollo, una existencia donde se ha integrado un circuito lógico, y 2012 justamente informa en 107, ese punto cero que conecta al receptor con el punto hiperconvergente. Y bueno, ya tenemos un desarrollo de cuarentena global, que es el día de inicio de este proceso, que fue la primera derivación de Alejandra Casado, que se toma a nivel global como la cuarentena global, y es 1203, ¿sí? Este universo base 12 que ya ha reconocido a un tercer personaje en este juego del desdoblamiento del tiempo. Entonces ya hay todo un desarrollo, por eso insisto en que esto que voy a proponer hoy ya tiene toda una previa, y esa previa está en otros videos. Por eso voy a ir yendo y volviendo para ir integrando todo este desarrollo. Para empezar, quiero hacer alusión a unos fragmentos que son muy interesantes para este desarrollo, ¿sí? En primer lugar, Garnier nos ha dado algo que es maravilloso, y que es la ley del desdoblamiento del tiempo. O sea, la ley del desdoblamiento del tiempo parte de distintos planos de observación. El tiempo se abre como una forma de observarse la esencia o el origen del vacío para expandir su conciencia, observarse en distintos planos de observación. Pero para hacer eso tiene que dilatar, tiene que, eso que es un instante, dilatarlo, ¿sí? Esa dilatación, Garnier la explica muy bien a través de los ejes, ¿sí? Para eso dice que la primera dilatación va a ser eje Y, Z, ¿sí? La segunda dilatación va a ser Z, X, y la tercera dilatación o el tercer punto de observación, que es el que estamos empezando a reconocer ahora, es justamente XY. El XY es el plano de observación privilegiado, ¿sí? Porque tiene toda la perspectiva, todo el desarrollo, ¿sí? Además es el punto que conecta al receptor más lento con el vacío, ¿sí? Entonces, esto es importante para entender el desarrollo de los mapas, porque tiene toda una estructura lógica de la que hay que dar cuenta también para que el receptor dentro de su neurología lo pueda asimilar, primero en un plano lógico por resonancia, y luego obviamente bajarlo a la neurología y a su biología.
Entonces, tener en cuenta estos tres aspectos o estos tres planos de dilatación, ¿sí? Y Z, tenemos, o sea, este movimiento, ¿sí? Este movimiento es parte de un punto que está fuera de la existencia. Ese punto no se reconoce. Cuando yo intento de alguna manera comprender esto, nos chocamos con las barreras que tiene el receptor cerebro, porque está para procesar desdoblamiento. Entonces, como puede procesar desdoblamiento, el interés por este punto no lo podemos comprender desde nuestra estructura, digamos, cognitiva y cerebral. Entonces, este punto se abre, ¿sí? Abre, ¿sí? Abre. Y ese es el punto I que se va a reservar, y vemos que acá se describe como una Z, ¿sí? Entonces, esto, ¿sí? Vamos a ver, entonces, Y y Z. Y Z, se abre, dilata el tiempo, ¿sí? Pero esa dilatación, ¿sí? Esa dilatación primera va a ser para abrir el primer desdoblamiento, ¿sí? Y el segundo desdoblamiento, ZX, ¿sí? Pero es un movimiento todo integrado, el plano X, ¿sí? ¿Sí? Es un plano horizontal. Va a fundar, o sea, se va a olvidar de este punto I que lo funda, ¿sí? Para recopilar experiencia, para recopilar toda la información que requiere ser procesada de manera dilatada por ese vacío que se abre en el tiempo. Entonces, ZX. Y luego va a haber el otro movimiento que es XY, el que estamos haciendo ahora, que es reconectar, ¿sí? Reconectar al eje de la experiencia lineal, ¿sí? Con un eje que lo funda, ¿sí? Y que es la no linealidad, que está fundando ese plano de la experiencia. Entonces, ese reconocimiento va a dar este plano privilegiado que es XY, ¿sí? Para eso ahora tenemos que empezar a hacer el movimiento contrario. ¿Qué significa hacer el movimiento contrario? Bueno, el movimiento contrario tiene que ver con integrar esto, ¿sí? Integrar este movimiento pero al revés, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es. X, Z, Z, Y, ¿sí? Vamos a ver entonces que es un cuarto y un quinto movimiento, que va a ser esto, ¿sí? Y va a cerrar en esto que vemos como si fuera un 8, ¿no? Un 8 que integra, o son los dos 7, los dos principios que se van a integrar y van a dar justamente una nueva sincronización en el receptor. Entonces, tenemos este cuarto movimiento de X reconociendo Z, ¿sí? Como una dinámica en la que todo se renueva, porque Z es esa dinámica, ¿sí? Y Z, Y, justamente el reconocimiento de este punto que vemos. El eje Y es el que abre y cierra, ¿sí? Porque es del que parte la esencia, ¿sí? Entonces, ese eje Y es el que abre y que cierra. Y si vemos, ahora vamos a limpiar un poco el pizarrón, pero vamos a observar bien que lo que separa a estos ejes. Recién hablábamos de los tres movimientos de dilatación para la apertura del espacio temporal y el reconocimiento de este plano privilegiado en el que Garnier nos habla del eje X y el Y, ¿sí? Entonces, ese primer movimiento que hace el vacío es IZ. El segundo,
es Z, X. El otro, el tercero, que es el que estamos empezando a reconocer a través de los ejes X, Y. Y estos otros dos movimientos para cerrar el circuito en autorreferencia, que son XZ y ZI. ¿Sí? Ves que acá tenemos como la secuencia de ejes que se van superponiendo y generando otro dinamismo. Pero fíjense algo que es interesante, ¿sí? Que lo que separa ahí de X es Z, ¿sí? Y la doble Z, Z es la letra 27. 27 más 27 es 54. O sea, lo que me separa en sí de la esencia del receptor, del vacío, de esa conexión con el punto hiperconvergente, que está a propósito, es a propósito, o sea, es hecho a propósito, adrede, es la lógica de mi identidad, ¿sí? La lógica de mi diseño, que justamente está para fundar el segundo desdoblamiento. El segundo desdoblamiento, que es el que va a hacer la apertura, es el que va a fundar las preguntas lineales, ¿sí? Es el que va a fundar las preguntas de la sustitución del faltante, de la comparación, la competencia, la sobrevivencia y la protección. Entonces, esos marcadores que van a fundar las preguntas lógicas de los planos lineales, de la existencia más lenta, están fundados justamente por alguien que está en el juego, pero fuera del juego, que es este 5-4, ¿sí? Ese 5-4 puede ser la gran interferencia, ¿sí? Que ya lo conocemos y ya este desarrollo lo venimos haciendo. Entonces, este 5-4 es el que está separando siempre, ¿sí?, a el receptor más lento que se encuentra en la experiencia más lenta, en el eje horizontal de la experiencia, de su conexión con el vacío. Pero es adrede para generar justamente experiencia, y con ello, una vez que se logra juntar, ¿sí?, en el plano privilegiado de observación, que es XY, allí se produce justamente la conjunción de la pregunta con la respuesta. Solamente ahí surge la idea, ¿sí? Solamente ahí. Y vemos a su vez que están los dos principios, ¿sí? Acá tenemos al XX, que son los cromosomas que forman a la mujer, ¿sí? Y el XY, que es justamente los cromosomas que se unen para la formación del masculino, del hombre en lo concreto, ¿sí? Entonces, acá está todo en esta secuencia de dilatación del tiempo, y que explica como distintas formulaciones Garnier a través de la ley, es justamente este desarrollo y este proceso, que claramente lo tenemos que conocer para poder integrar ahora en lo que son los mapas globales, ¿sí? Porque el cruce de mapas es muy interesante y muy rico si lo vemos también desde la lógica y desde estos movimientos de dilatación del tiempo, que se abren en el receptor Tierra para tener conciencia de sí. Ingresamos entonces a los distintos ejes de dilatación. Si sumamos y Z, tenemos a 53, ¿sí? Si sumamos Z, X, tenemos a 52, ¿sí? Y si sumamos X, Y, tenemos a 51, ¿sí? Estos tres códigos, ¿sí?, que corresponden también a Perú, México y Cuba,
son distintos puntos de encaje muy importantes para este desarrollo. Y nos suma 156, ¿sí? 156, que es una lógica en su potencial. Y además esto de que le podemos agregar este 5, ¿sí? De F, ¿sí? Que ahora tenemos una lógica para acceder al potencial. Entonces, como tenemos una lógica para acceder al potencial, sabemos cómo entrar y cómo salir, ¿sí? Entonces, al saber cómo entrar y cómo salimos, vamos generando esa cintura, ese 8, que asume el margen de error y lo rescata. Asume el margen de error y lo rescata, ¿sí? Está todo el tiempo dinamizando los circuitos, ¿sí? Y no nos quedamos atrapados en los programas repetitivos de siempre. Entonces, ahora viene esa patada sincronizada que nos va sacando día a día de todas las cuestiones que vamos repitiendo y de los traumas lineales que fundan imágenes con las que vemos la realidad. Esas imágenes con las que filtramos la realidad no son la realidad, ¿sí? La realidad la podemos ver desde el receptor más lento, cuando se da cuenta que su percepción es solo la imagen, es solo un potencial, y ese potencial puede ser otro, ¿sí? Puede cambiar, pero ahora tiene la lógica para acceder al potencial y salir ileso. Entonces, vamos a dibujar los mapas de los que la tía Ale nos está hablando, y vamos a combinarlos con los movimientos de la Tierra, porque el receptor nuestro, ¿sí? El cuerpo humano está hecho en sí de los elementos de la Tierra. Al estar dentro de lo que es el eje terrestre, como prolongaciones de ese mismo receptor Tierra, estamos influyendo constantemente dentro de esa corriente, de esos movimientos que tiene el planeta Tierra, al cual pertenecemos, ¿sí? Como receptores más lentos. Y expandimos, ¿sí? La conciencia del vacío como el medio que utiliza en lo concreto a través de los diferentes enlaces que se van haciendo a nivel valencia de los elementos. Entonces, básicamente, entender que esta separación, ¿sí? Energética y lógica de los mapas. Este ma y este pa, ¿sí? Y por otro lado, el aspecto lógico que tiene que ver con los diferentes puntos cardinales, ¿sí? Que tenemos acá el noroeste, el noreste, el suroeste y el sureste. Recién describíamos estos diferentes movimientos que hacía en la dilatación para la apertura del tiempo. Y tenemos ese primer movimiento, ¿sí? Que va a fundar el eje lineal y que es el no sé, ¿no? No sé para qué existo, entonces existir es mi único propósito. Pero ahora, al acceder a la lógica de el potencial existencia que se despliega en el eje X, vamos a sí saber para qué, que es la expansión de esta conciencia del vacío, y vamos a habilitar este no, que es en realidad energéticamente este ma, que está dormido, ¿sí? Que está dormido. Entonces, básicamente, este movimiento de no sé, ahora vamos a activar este otro movimiento que es justamente soné, porque lo que va a empezar a sonar es que nuestra identidad no está manejando ni comandando esta expansión de la conciencia.
la identidad tiene que convertirse en ese eje, en ese punto cero, ¿sí? Cero técnico, que permite como nodo ese intercambio en esta frecuencia que a nivel planetario es Ecuador, ¿sí? Que separa los dos hemisferios. En esa frecuencia, al punto cero, justamente va a ser un nodo que conecte el inconsciente y consciente de una manera más pura, y eso también se refleja en lo que son nuestros hemisferios cerebrales. Este intercambio, esta conciliación que tenemos que empezar a hacer a través de la lógica entre la derecha y la izquierda, ¿sí? Entre esos dos movimientos. Es más, si nosotros sumamos todos los puntos cardinales, ¿sí? Soné, suman 55, ¿sí? Es el despliegue de toda una lógica completa, porque de la misma manera que se abre la divergencia en el tiempo, ya está habilitada la convergencia. La convergencia se habilita de por sí. Lo que pasa es que tiene que haber receptores que la perciban, receptores que elijan hacer ese enlace lógico con el punto hiperconvergente para que todo embone hacia el lugar desde donde se abrieron las cosas, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que empezar a integrar estos dos mapas, el lógico y el energético, ¿sí? Tenemos ese mapa, este mapa y estos mapas, que si ven bien, lo que se hace es esto, ¿sí? Es esto. ¿Bien? Entonces, nosotros acá tenemos 36, ¿sí? Porque 20 más S, que es 20, y O, que es 16, suma 36. Tenemos acá a 25, ¿sí? 20 más 5 es la letra 5. 19, ¿sí? Por acá. Y en este tenemos tenemos 30. Lo que pasa es que, claro, este está vedado, ¿sí? El no, la pregunta que funda, ¿sí? En el inconsciente, digamos, y abre el tiempo, abre esa primera dilatación, está vedada. Al estar vedada, estar vedada, ¿sí? Hay muchos receptores que no saben para qué existen. Está vedada esa pregunta en el espacio-tiempo lineal. Pero fíjense el potencial que tiene ese ma, ¿sí? ¿Qué es el potencial este? Es 30. Es el potencial de los tres personajes alineados al cero. ¿Cómo se alinean los tres personajes al cero? En el eje Y. Solamente en este eje. Este eje Y, si no lo hacemos así, ese eje Y es el que va a alinear a los tres al cero, ¿sí? Y es el que va a habilitar otras preguntas para nuevas realidades, ¿sí? O sea, solamente habilitando otras preguntas en el inconsciente es que vamos a acceder a nuevas realidades. Pero primero tengo que asumir que no sé. Primero tengo que asumir que no sé. Que todo lo que me referencié en lo externo, que todo lo que creía, que todo lo que pensaba, que todas las creencias que validaba, bueno, ahora no sé, las veo como algo incierto, las veo como algo que no me está dando ya las respuestas, dudo de eso, dudo de mi percepción. Entonces, asumo que no sé. Al asumir que no sé, justamente me estoy abriendo este plano 3, que se abre al cero también, y a percibir otro potencial, un potencial diferente del que estaba siempre bajando y repitiendo en la existencia lineal. Entonces, asumo que no sé, y al asumir eso, asumo que soné. ¿Qué estoy asumiendo cuando soné?
estoy asumiendo que todos los marcadores, ¿sí?, que fundan el plano 1, que fundan el plano 2, que fundan el plano 3 y que fundan el plano 4, como preguntas que abren la linealidad, se las llevo ¿a quién? A quien tiene las respuestas. O sea, este cuadrante es el que tiene las respuestas, ¿sí? Acá están las respuestas y acá están las preguntas, ¿sí? Entonces, acá están las preguntas, acá están las respuestas, y lo que vamos a ir haciendo a través de este asumir que no sé, ¿sí?, asumir que esto está vedado y que en lo que me referenciaba, en los planos concretos, ya no me da las respuestas que antes me daba, ya no me cierra, hay algo que no me cierra. Entonces, al haber algo que no me cierra, soné, ¿sí? Estoy, fíjense, 3, 6, 9, ¿sí? Estoy haciendo una derivación, porque en la derivación estoy desvalidando todo un andamiaje, todo un paradigma en el que yo estaba sosteniendo mi vida. Por eso es que todo se va al carajo. O sea, al carajo, pero para reacomodarse en una perspectiva que integra a todos los planos de mi vida, que integra a todos los observadores, que no deja nada afuera, ¿sí? Entonces, en esta derivación 3, 6, 9, baja otra cosa al receptor, baja otra cosa. Asumo que estas preguntas lineales, sí, bueno, está la sobrevivencia, está la protección, está la comparación, la competencia, está la sustitución del faltante por ese vacío que empiezo a reconocer, ¿sí? Está eso, pero está para abrir el tiempo, para ampliar, está para dilatar, para expandir la conciencia del vacío. Pero además de eso, ¿sí?, además de eso, asumo que estas preguntas lineales ya tienen sus respuestas, ¿sí? Ya tienen sus respuestas en el inconsciente. Están. En el campo. Están. Que yo no las pueda percibir porque mi receptor todavía está conectado a una lógica que solamente procesa realidad, ¿sí? Eso es una cosa. Pero yo asumo eso y también asumo que esas respuestas ya están. Entonces, si esas respuestas ya están, yo simplemente, bueno, hago mi vida, voy para allá, voy para acá, pero a su vez estoy reconociendo que eso ya está. Que simplemente me abro mi receptor a presenciar esas respuestas en la experiencia lineal, ¿sí? Eso es asumir que soné, es asumir que mi identidad ya no opera. O sea, mi identidad como referencia al pasado, como aquello que creía, como aquello que me caracterizaba, o etcétera, ¿sí? Entonces, esa identidad ya no es la que maneja el bondi, sino que el bondi lo maneja la convergencia, ¿sí? Entonces, el bondi lo maneja la convergencia. ¿Qué va a hacer la convergencia? Va acá a habilitar, ¿sí?, nuevas preguntas, porque ahora yo sí sé, ¿sí? No es no sé, es sí sé. Entonces, va a habilitar nuevas preguntas para nuevas realidades, ¿sí? Pero porque yo solté ese sonar, por eso este proceso se empieza por resonancia, porque resoné con el proceso. Pero ese resoné con el proceso hace que mi identidad quede, digamos, esa identidad que se referenciaba en el pasado, quede principito frito, quede freída, digamos, porque no va a dar ya respuestas a mi experiencia. Ya no está
simplemente como un vehículo para que el vacío expanda su conciencia. ¿Sí? Es una identidad técnica, al punto cero. Pero, ¿por qué se habilitan nuevas preguntas en el inconsciente para nuevas realidades? Porque yo hice previo este movimiento. ¿Sí? Hice previo este movimiento. Asumí que no sé, asumí que soné, y a su vez dejé que la convergencia se ocupara. ¿Sí? Mientras yo salía a hacer mi vida, ¿sí? Pero dejé habilitado el receptor. Al dejar habilitado el receptor, todo esto va decantando hasta que llega acá, hasta que llega al 1, ¿sí? Pero se va a estar ocupando de modificar acá las preguntas para generar nuevas respuestas, o sea, nuevas realidades. Si nosotros decimos que la realidad es respuesta a una pregunta anterior, entonces, ¿qué? O sea, estamos habilitando nuevas preguntas en el inconsciente, que no son las preguntas que formulamos, entiéndase, en los planos lineales. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿O para qué? No son preguntas formales, no son preguntas estructuradas desde plano 3. Es algo mucho más que eso. O sea, que no se puede entender desde la neurología, formular desde lo neurológico. Entonces, el vacío se hace nuevas preguntas que van a empezar a impactar en nuestro inconsciente y va a fundar justamente que nuestro vehículo vaya por otros lados o que observe distintas cosas de las realidades que tiene a diario, ¿sí? Entonces, esto es lo que los mapas nos están diciendo, que integremos justamente, vamos a tener que borrar, pero que integremos las respuestas con las preguntas, o lo mismo, que integremos la derecha con la izquierda. Pero para eso yo, desde mi izquierda, que solamente ve la realidad, tengo que asumir que hay otra cosa más, que hay una lógica previa que funda esa realidad que estoy observando, ¿sí? Entonces, si hay una lógica previa que funda la realidad que estoy observando, que estoy procesando, que me altera, me afecta, me impacta, ¿sí? Y dejo abierto eso, ya puedo empezar a formular otras preguntas, ¿sí? Porque estoy conectándome con ¿sí? Con este que me está haciendo vivir ¿sí? Esta Ma está soportando el error, ¿sí? Es la que nos va a permitir soportar el error, ¿sí? Es la que nos permite experimentar nuestra existencia con los 4 marcadores. Pero esta es la que le hace la previa, ¿sí? Y así como la manda a hacer la experiencia de cometer todos los errores y a formularse preguntas existenciales y lineales, como ¿para qué vivo? Porque me tengo que proteger, porque me tengo que comparar, y todas esas cuestiones, así como le hace ir ahí para allá, también le hace ir para allá. O sea, así como le hace ir a la divergencia, le hace volver a la convergencia y rescata, ¿sí?, de esa experiencia lineal, rescata los receptores de esa experiencia lineal. Entonces, entender este sistema es combinar todo lo anterior, es combinar estas dilataciones que ahora, bueno, estamos integrando el otro movimiento que es X, Z, ¿sí? Por eso digo que este X, Y, hay que hacerle ahora el movimiento contrario, que es XZ, ZI, ¿sí? Que es soné, y justamente el otro que es de nuevo, pero que ya no es no sé, sino que es sí sé, ¿sí? Porque va a bajar otro tipo de realidad, otro tipo de
de circunstancias. En realidad lo que se va a modificar es la neurología con la que procesa la realidad del receptor. Entonces va a estar viendo otros cuadros que antes no había habilitado, no tenía habilitados. O sea, a ver, esto no es con el propósito de cambiar la realidad, no es bajo esa comanda, porque eso es no aceptar lo que está sucediendo, y no es, al no asumir voy directo a un choque. Por eso cambiar la realidad es con una expectativa, ¿sí? Por eso ahora lo que voy a mostrar de metodología no es para hacerlo con expectativas. Saquémonos eso de la cabeza, porque no nos va, simplemente nos va a hacer rebotar en el campo y acentuar la distorsión aún más. Entonces, seamos honestos en el proceso cada uno individualmente, en si reconoce que hay una expectativa y punto, ya está. Pero no lo hagan si es con una expectativa, porque se van a chocar contra la pared de hierro, digamos. Entonces, ahora vamos a hablar de los movimientos planetarios y esta integración. Bueno, ahora decíamos que vamos a integrar estos mapas globales de acuerdo a lo que son los movimientos de la Tierra. La Tierra sabemos que tiene 3 movimientos específicos, además de la traslación, que es lo que dura un año, ¿sí? Un año linealmente. ¿Sí? La Tierra tiene, además de ese movimiento de traslación, el movimiento de rotación, ¿sí? La rotación es el giro de la Tierra sobre su propio eje, y que está marcando, va a estar pulsando el tránsito del día y la noche, ¿sí? Este intercambio del día y la noche, pero es a nivel Tierra, ¿sí? Esto es el propio giro del eje de la Tierra, ¿sí? Y a su vez tenemos el sistema de precesión de los equinoccios, que marca lo que es justamente el ciclo de desdoblamiento de tiempo, que son 25.920 años, ¿sí? Garnier hace alusión a esto en su desarrollo, porque justamente la precesión de los equinoccios es el giro que hace el eje de la Tierra a través de ese apuntar al Sol. Pero ese giro, ¿sí? Vamos a ponerle así. Este es el eje de la eclíptica, ¿sí? Y la Tierra va apuntando con su eje a distintos puntos de este círculo, y da un giro completo cada 25.920 años. Eso es lo que se llama precesión. Y nutación es la fuerza que hace gravitacional que hace la Luna y el Sol sobre la Tierra, y que afectan este movimiento de precesión y que hacen esto específicamente, ¿sí? Hace esto la Tierra. No es un movimiento circular, si lo observan. Es el movimiento como de una peonza. Ese movimiento de una peonza al caerse, de un rombo, ¿sí? Cuando se está por caer, que hace ese movimiento, ¿sí? Es como un 8 que no está cerrado, si se fijan, ¿sí? Es un 8 abierto, ¿sí? Entonces, básicamente cuando asumimos el soné, ¿sí? Estamos asumiendo este otro movimiento, ¿sí? ¿Sí? Estamos permitiendo que se cierre ese 8 y se sincronice una nueva versión, ¿sí? Entonces, básicamente, si se fijan, Sol, Luna y Tierra tienen una conexión específica, ¿sí? Y estos tres van a sumar 1,7,1, ¿sí? Que es ese punto 7, ese punto hiperconvergente en el receptor, ¿sí? Están marcando todo un sistema de referencias. Entonces, a ver,
además hay que tener en cuenta que en este movimiento también de traslación, que es el que marca el año lineal, y acá tengo que hacer alusión a algo que me acaban de decir, Fabi, que me está acompañando, es que este año, al ser bisiesto, ¿sí?, el mes 2, que es febrero, ¿sí?, el mes, ¿sí?, tiene, que es el segundo mes del año, tiene 29 días, ¿sí? ¿Sí? Esos 29, ese día que se agrega al mes de febrero es la consecución de 6 horas que quedan fuera de tiempo cada año, que es, digamos, de los comunes. Quedan 6 horas fuera de tiempo, ¿sí? O sea, hace 6, 12, 18, y el cuarto año, que es el bisiesto, es el que da esas 24 horas, y que se agregan el 29, que es el circuito del propósito. Y que, fíjense, la letra B es la 2 y la I es la 9, ¿sí? Ahí tenemos también separado, ¿sí?, ese 29, ese circuito del propósito, que estuvo durmiendo la siesta, ¿sí? Estuvo durmiendo durante 3 años y al cuarto despierta. Y a su vez, recién hablábamos del sí-sé. Sí. Si ustedes ven la palabra sí, es 20 y 9. O sea, es 29, ¿sí? Me salió como un ojito. O sea, ese circuito del propósito que está pulsando. Y justamente este desarrollo de la perspectiva, este año va a cumplir sus 4 años en octubre, ¿sí? Ya es todo un desarrollo que tiene un circuito en el plano, y un propósito a manifestar, ¿ok? Entonces hay toda una sincronización respecto de esto, y el asumir a los mapas, ya sea tanto a nivel energético y tanto a nivel lógico, ¿sí?, es que nos va a permitir asumir ese no sé, el otro movimiento que es el soné, ¿sí?, que es lo que suena, es justamente la identidad, que ya no maneja, y la vuelta, la bajada con nuevas preguntas en el inconsciente, que estaba, si ahora retomamos, está el ma, inconsciente, y esa pregunta no, ese sector o cuadrante noroeste que estaba vedado, ¿sí? Además, si se fijan, la palabra cuadrante suma 90, ¿sí? Y empieza con la letra C. Y el planeta tiene sus 4 cuadrantes, ¿sí? 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 Tiene sus 4 cuadrantes. O sea, si se le agrega una letra C, es 3, 6, 9, 12 nuestro universo, ¿sí? Entonces, todo este desarrollo, y ahora lo que vamos a mostrar, voy a hacer una explicación específica de la metodología, que aquellos que hayan hecho metodología antes en este proceso de la perspectiva les va a resultar un poco familiar. Va a haber otros movimientos integrados, pero lo que sí pido es que hagamos un desarrollo lógico primero, que lo integremos y que después vayamos al piso a, digamos, implicarnos con el movimiento y con el cuerpo. Y esto sí, sin expectativa, simplemente lo hago porque me resuena. Lo hago porque me resuena, ¿sí? Entonces, vamos a ir integrando ese movimiento, y este 8, ¿sí?, ese doble 8, que voy a hacer una corrección, porque claro, Ale ve potenciales, Alejandra ve potenciales, y nos habló de Taiwán en el video de enero de 2016. Taiwán es 886, no es 88, ¿sí? Claro, entiendo perfectamente por receptor Ale que ella lee potenciales y la sincronización de esos potenciales a la perfección.
A ver, acá eso es Taiwán, ¿sí? Pero 88 es 880 en código internacional es Bangladesh, ¿sí? Es esa doble sincronización en el punto cero. ¿Qué tiene la bandera de Bangladesh? La bandera de Bangladesh tiene un sol rojo, ¿sí? Y un fondo verde, ¿sí? Rojo es el color del desdoblado y el verde se forma por la interacción, ¿sí?, del azul y del amarillo, que es el color del 4 y del 7, ¿sí? Entonces, esa integración que se hace en el receptor a través de la sincronización de los distintos mapas, ¿sí? Y eso es lo que está mostrando de alguna manera u otra, por ejemplo, a través de sus símbolos, la bandera de Bangladesh. Ese 880, que es esa doble integración en el receptor desdoblado, ¿sí? Así que bueno, ahora pasamos a explicar esta parte que es más bien metodológica. Lo que voy a hacer en esta parte del video es presentar todo un esqueleto lógico para que lo vayan integrando en sus receptores y luego lo traspasen a un movimiento y en una guía que va a haber para desarrollarlo en el piso y implicarnos con el cuerpo. Tener en cuenta que todo lo que fui desarrollando a través del video es integrar otro plano, ¿sí?, que no tiene que ver con la polaridad, sino que tiene que ver con la eclíptica. Sí, el plano de la eclíptica ya es un plano que va más allá de la polaridad y es con el que nos tenemos que alinear para que el receptor Tierra también acompase el movimiento a justamente el de todo el sistema solar y ocupe otro lugar ya dentro de su reconexión a nivel galaxia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de otro plano, el plano de la eclíptica, ¿sí?, ya no un plano de polaridad. Entonces el movimiento es el del 8 horizontal, un movimiento de integración, un movimiento de sincronización de todos los planos, ¿sí?, que une la polaridad, que reformula a esta derecha y a esta izquierda, a estos hemisferios cerebrales y los reconecta ya de una manera más pura, ¿sí? Entonces, a aquellos que ya han hecho metodología en oportunidades anteriores a través de la perspectiva, sabemos que la metodología se dejó de hacer, fue una instancia dentro del proceso, pero bueno, estamos ahora entrando a otro nivel de análisis y considero desde la autorreferencia que aquel que resuene con esto lo podrá hacer en su casa y desarrollarlo de la manera que le salga o que resuene. Vamos a cambiar los números. Sabemos que en la metodología tenemos del lado de la izquierda, de acuerdo a cómo cada uno percibe el tiempo, en el caso del pasado a la izquierda y el futuro a la derecha, pero vamos a cambiar ahora. Ya no vamos a hablar de futuro y de pasado, sino que vamos a hablar de pregunta y de respuesta, ¿sí? Vamos a seguir utilizando el idioma inglés, que es el idioma de la programación a nivel 4.4. 4.4 es el código de Reino Unido, que ahora va a ser Rey Sí Unido. Y vamos a utilizar, como recién decía, la palabra question, ¿sí?, que es pregunta en inglés, y answer, ¿sí?, que es respuesta en inglés. Entonces, la pregunta va a ser el anzuelo, ¿sí? La pregunta va a ser el anzuelo para traer la respuesta. Pero primero tengo que asumir las preguntas, ¿sí? Tengo que asumir las preguntas que fundan la realidad, ¿sí? Entonces, esta plantilla, que después, bueno, voy a armar los números para que cada uno los pida y los tenga, los pueda tener, o si no, cada uno los arma en su casa. Van a tener estas dos palabras debajo. Tenemos plano 2, plano 3, plano 4, plano 5 y plano 6, ¿no? En plano 6, si nos acordamos, eso cambiaba, ¿sí? Donde acá teníamos el pasado, este era futuro, porque es el plano del potencial.
es como el enchufe, siempre hicimos ese símil del enchufe, que todo lo que enchufamos nos da futuro, ¿sí? Entonces, acá iba el futuro y este lado el retorno al origen. O sea, en el 6 vamos a utilizar de este lado, del lado de las preguntas, a la palabra possibilities, ¿sí? Como posibilidades, ¿sí? O un equivalente que va a ser potencial, ¿sí? Y del otro lado, del lado de las respuestas, vamos a poner return, ¿sí? Return, o que es retorno en español, ¿sí? Y los 7 vamos a poner los 4 7, ¿sí? Pero los 4 7 no van a tener ninguna descripción abajo, ¿sí? O sea, asumiendo que es abstracto, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, sí, lo que pasa, lo único que pasa a ese origen, a ese aspecto abstracto, es el agua, ¿sí? Esa unión que es aguas de vida y aguas de experiencia. Bueno, todo ese trayecto ya lo hicimos. Ahora, básicamente vamos a dejar los 7 pelados, o sea, así, simples, para que no haya esa confusión, esa interferencia de plano 2 que sabemos que en la otra metodología, por esos aspectos, muchas veces se complicaba, ¿sí? Y los receptores quedaban atrapados en los circuitos que tenían activos, obviamente. Entonces, bien, la metodología es básicamente partir del observador 0, ¿sí? El observador 0 siempre utiliza como embajador al eje Y, ¿sí? El eje Y va a ser el vehículo que tiene el 0 para expresarse en los planos más lentos. Y de allí se abre la posibilidad de la existencia, ¿sí? Entonces, vamos a partir de este punto 0 en un reconocimiento, ¿sí? de ese punto lógico que está en la existencia, pero que no pertenece a la existencia, sino que es no lineal y que funda la linealidad. Vamos a reconocer ese 0, vamos a reconocer los ejes, ¿sí? Tanto el eje Y como el eje X de la experiencia, que se abre en pregunta y en respuesta, ¿sí? Entonces ya vamos a sacarle esa connotación de pasado y futuro, ¿sí? Entonces va a ser pregunta y respuesta. Entonces, reconocido eso, acá vamos a empezar como metodología anterior. Vamos a equilibrar plano 1, porque plano 1 contiene todos los planos. Entonces, ese reconocimiento del receptor que contiene distintos niveles de frecuencia en sí, lo vamos a hacer desde este 0 y vamos a traer la pregunta que viene de la izquierda, ¿sí? La pregunta que viene de la izquierda al 0, ¿sí? Y la vamos a llevar, ¿sí? Hacia lo que es la respuesta. Que la pregunta conozca su respuesta, ¿sí? Ahí vamos a hacer una parada, que esto va a ser muy similar en movimiento. El movimiento es similar al de la metodología anterior, ¿sí? Pero recordemos que esto es para equilibrar plano 1, para hacer un punto de encaje limpio en el 0 del receptor, ¿sí? Entonces, segundo movimiento, vamos a volver al 0, ¿sí? Vamos a hacer de nuevo el reconocimiento de los ejes, básicamente el punto que nos conecta con ese punto hiperconvergente, y una vuelta y llevar la respuesta a acá, ¿sí? Llevamos la respuesta, este la conoce, ¿sí? Lo equilibra la ecuación y volvemos al 0, ¿sí? Hasta acá parece todo lo mismo, o sea, hasta acá parece que es todo igual, ¿sí? Pero vamos ahora a asumir el movimiento de integración, ¿sí? Como verán, está plano 1, plano 4 y bueno, 7, ¿no? Que son los 3 personajes.
Los tres personajes están todos conectados por el 0. Vamos a asumir las preguntas lineales desde este 0. Vamos a asumir desde ese 0 las preguntas que fundan la linealidad, que son eso que conocemos como los 4 marcadores, ¿sí? Asumiendo esas preguntas lineales, vamos a caminar en un semicírculo, ¿sí? Y las vamos a llevar al cuarto punto 0. Para eso, obviamente, se van a dar cuenta que van a tener que tener todo ese triángulo desplegado. Van a necesitar espacio vacío para hacerlo, ¿sí? Si no hay un espacio vacío para hacerlo, no van a poder hacerlo físicamente a este ejercicio, ¿sí? Por eso es para que lo hagan en sus casas, es para que cada uno en su resonancia y en su autorreferencia lo haga en su casa si le resuena, ¿sí? Entonces, vamos a asumir este cuadrante, ¿sí? Vamos a asumir esta ma lineal, ¿sí? Que funda la linealidad. Y la vamos a llevar al punto 0 del cuarto plano, en una identidad técnica, ¿sí? Ese nodo que va a conectar frecuencialmente al consciente y al inconsciente. ¿Ok? Entonces, sabemos que esta ma va a estar muy influenciada por lo concreto, por lo que perciben la realidad, ¿sí? Entonces, ahora, en este punto 0, vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en el 1, ¿sí? Vamos a reconectar, ¿sí? Acá teníamos pregunta, acá tenemos respuesta, ¿sí? Vamos a traer la pregunta del cuarto, ¿sí? Del cuarto que funda la linealidad, y la vamos a llevar a la respuesta del cuarto que está en convergencia. Vamos a ordenar el cuarto, ¿sí? Esa es la idea, ordenar el cuarto y ponerlo al 0, ¿sí? Entonces, vamos a esa instancia, volvemos al 0, reconocemos los ejes nuevamente, ¿sí? Y vamos a llevar la respuesta a este cuarto lineal para que recodifique la pregunta. Nada más que para eso. Es algo que nosotros no hacemos, sino que permitimos que se haga, ¿sí? Eso también tenemos que reconocer. Estamos poniéndole el cuerpo para que algo se haga, nada más. Después no es algo que hacemos, sino que permitimos que se haga. Bueno, llevado ahí, vamos a volver al 0, ¿sí? Y ahora hicimos este equilibrio, ¿sí? De ecuación, llevamos este ma lineal, ¿sí? Al punto 0, equilibramos el cuarto para recodificar la pregunta, y lo que hacemos ahora es tomar las respuestas que ya están acá, en el inconsciente, ¿sí? En este pa, ¿sí? En este pa inconsciente que ya tiene las respuestas a estas preguntas lineales. Si vuelven su cabeza a los mapas anteriores, ¿sí? Tenemos bien, recuerden que uno es energético y el otro es lógico. O sea, asumimos este soné, y es como si fuera como una lanza que atraviesa la identidad, ¿sí? Como una lanza que atraviesa el destino que ya estaba codificado con una pregunta que no mutaba, ¿sí? Es una lanza que atraviesa la identidad. Entonces, en ese movimiento que es semicircular, acá vamos a tomar las respuestas que están en este cuadrante. Si se acuerdan, esto es 16 que sumaba 36, 3, 6, y este sumaba 19. 3, 6, 9,
¿sí? Es como una derivación, ¿sí? Entonces hicimos este equilibrio, llevamos para acá, equilibramos este y llevamos para acá. Acá, en el punto hiperconvergente, vamos a quedar de cara mirando, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer algo que también estaba en la otra metodología, que son los 3 movimientos, ¿sí? Para el lado que estábamos equilibrando, ¿sí? 3 movimientos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, habíamos llegado a este punto 7, ese punto hiperconvergente, y en este punto hacíamos y hacemos en esta metodología lo mismo que en la otra. Hacemos una caminata de un 8 horizontal, ¿sí? 3 veces, nos damos vuelta y hacemos en el sentido contrario, ¿sí? Esto es la unión justamente de los principios femenino y masculino que forman ese 8, ¿sí? 7 y 7 que forman el 8. Bien, y luego, una vez que estamos ya mirando toda la apertura temporal, tomamos esa elección de ingresar, pero esto es con un propósito que es anterior, asumir la bajada a propósito, pero con el sí sé, ¿sí? Redefiniendo las preguntas que están en este ma inconsciente, ¿sí? Redefinir las preguntas a través de este movimiento, ¿sí? Bajar, ¿sí? Bajo a este punto, ¿sí? Este punto, y acá justamente el punto cuarto plano, punto 0, en esa identidad técnica, lo que voy a hacer es reordenar nuevamente, pero en el sentido contrario que había hecho cuando subí, ¿sí? Así. 3 veces, ¿sí? 3 veces. Una vez hecho esto, bueno, nuevas preguntas para nuevas realidades, ¿sí? O sea, hacemos este otro movimiento, ¿sí? Lo que estamos haciendo es, si vemos, y bueno, acá llegado al punto 0 plano 1, hacemos 3 veces el 8, y bueno, y queda integrada esta nueva versión en el receptor de menor velocidad que está ligado, ¿sí? A la Tierra. Entonces, básicamente, ¿sí? Lo que estamos haciendo es integrar izquierda y derecha, izquierda y derecha, y acá lo mismo, ¿sí? A la izquierda, a la derecha, luego desde fuera de la existencia a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Son esos dos movimientos donde se entrelazan esos dos hemisferios cerebrales en forma pura. Entonces, esa es la propuesta. Ahora, lo que simplemente quería explicar en este video era toda la previa de desarrollo y la estructura lógica, o sea, el esqueleto de esa metodología. En un próximo video lo que vamos a hacer es sacar una guía para que cada cual, en autorreferencia y por resonancia, lo haga en su casa, y van a estar los números para hacer y poner en el piso para ir ayudando en las distintas estaciones que vamos parando como puntos de encaje durante toda esta metodología. Hay que recordar que están siempre al cero esos puntos y que son los que conectan a estos tres personajes y sincronizan todas estas preguntas y respuestas que forman el espacio-tiempo. La idea de este video justamente, bueno, era esa, así que espero que lo disfruten, que les abra el punto, y bueno, gracias a Fabi que me estuvo colaborando ahí detrás, y bueno, hasta la próxima.